Buenas noches para todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este ciclo de webinars 2022. Les voy a pedir por favor que dejen sus datos, el correo electrónico en el chat para poner la asistencia. Al finalizar de la charla van a tener 10 minutitos para hacer consultas al profesor. En un ratito vamos a estar compartiendo también una pequeña encuesta, no se olviden de responderla, es muy importante para nosotros y para el profe mejorar la calidad de nuestras charlas. La grabación de la webinar se sube al canal de YouTube, Unión Comercial e Industrial de Mendoza, ahí van a poder ver todo lo que se ha estado dando a través del 2020-2021 y los invito a que mantengamos en silencio los micrófonos y encendamos las cámaras para que el profe no se sienta solo. Bienvenido Ricardo Romagnoli. Bueno, muchísimas gracias, Caro. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Estoy viendo que somos unos 6, 7, así que podemos hacerlo interactivo esto si les interesa y hacer una linda charla. Bueno, un gusto estar esta noche con ustedes, agradecerles la presencia y, bueno, un poco contarles la modalidad de cómo es la charla. El tema, obviamente, es la gestión del cambio organizacional, ¿no? Y vamos a tener dos módulos. Hoy, el primer módulo, vamos a charlar, vamos a hablar sobre aspectos, digamos, más genéricos, más teóricos, vamos, la parte, digamos, soft, la parte blanda de la gestión del cambio, y ya en la segunda charla vamos a ir directamente a las herramientas, ¿no? A distintos tipos de herramientas que podemos utilizar eh, respecto a la gestión del cambio. Generalmente, o siempre, yo lo que hago es, tengo preparada la charla en un PowerPoint, desaparezco un poco de pantalla, ¿no? Para reforzar mejor las ideas a través del PowerPoint. Y hoy, por ejemplo, tenemos un videíto que está muy bueno, que hace un resumen de lo que vamos a ver, de lo que vamos a charlar. Entonces, bueno, sin mucho más, le doy la bienvenida. Espero que sea una charla agradable y les voy compartiendo el PowerPoint. Ustedes siéntanse en la libertad de hablar tranquilamente, a ver si puedo conectar ahí. Ahí estamos. No sé si lo están viendo, ¿lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? Perfecto. Sí, sí. Bien, ahí voy a ver si puedo, ahí se ve en pantalla completa y los veo a ustedes ahí al costadito. Bueno, bien, vamos a ver lo que es gestión del cambio organizacional. ¿Por qué un poco me dediqué a este tema y me interesó como para una charla con ustedes? Porque, bueno, he participado en algunos cambios organizacionales importantes, de empresas bastante conocidas, que en su momento tuvieron un cambio organizacional. Y me pareció que muchos de los temas que estaban acá, en realidad haberlos vivido personalmente. Así que bueno, por ahí van a surgir algunas anécdotas o contarles algo sobre este tema en especial. Yo generalmente, lo que me gusta a mí es primero establecer los objetivos, ¿no? La idea acá es conocer y comprender aspectos claves del cambio, de la gestión del cambio. Y por otro lado, conocer y analizar herramientas útiles para la gestión del cambio. Esto es lo que vamos a ver en la segunda etapa. En la primera etapa vamos a ver y comprender esos aspectos claves. Generalmente yo trato de dar la etimología de las palabras, basarme en la etimología de las palabras. A ver, por ejemplo, en este caso, ¿qué es gestionar el cambio? Para ir entendiendo de entrada de qué estamos hablando.
Cuando hablamos de gestionar, ¿qué es lo que es gestionar? ¿No es cierto? En este caso, es la aplicación de acciones para conseguir lo que nos proponemos o resolver problemas. ¿Sí? O sea que ya estamos hablando de que nosotros, para esto, vamos a tener que generar acciones. Y esas acciones obviamente van a tener que ser eficientes y van a tener que ser efectivas. Si yo quiero lograr un cambio positivo, quiero lograr un cambio efectivo, por volver a mencionar la palabra, necesito ejercer acciones o aplicar acciones para conseguir ese resultado. ¿Sobre qué vamos a trabajar cuando hablamos generalmente en las organizaciones? Esto también aclarar un tema. Esto sirve para gestionar cambios en pymes. O sea, cuando hablamos de organizaciones, no solamente nos estamos refiriendo a empresas, a grandes empresas, sino también nos referimos a pymes. Cuando yo quiero también gestionar un cambio en mi propio negocio, en mi emprendimiento, también me estoy refiriendo a eso. O sea que los principios o los temas que vamos a ver son aplicables tanto a empresas grandes, a empresas chicas, a mi emprendimiento, a cualquiera de ellos. Y eso significa que vamos a empezar a trabajar, cuando hablamos de gestionar cambios, ¿cambios en qué? Cambios en la estructura, ¿sí? En la estructura de mi organización o cambios en la estructura de mi emprendimiento, de mi pyme, cambios en las personas, ¿sí? Que constituyen esas organizaciones que trabajan conmigo, que son colaboradores, cambios que se refieren a esas personas, y también cambios en la tecnología. Ustedes saben que últimamente, con el tema de la pandemia, los cambios tecnológicos han pegado de lleno, ¿sí? Han pegado de lleno en en los negocios, en las organizaciones, en todos lados. Bien, entonces estos tres aspectos son aquellos donde nosotros debemos gestionar el cambio. Un poquito para reflexionar qué son las cosas que hoy, tanto en las organizaciones, en las pequeñas empresas, en las medianas empresas y en mi negocio, nos afectan directamente y que son generadores de cambio. Uno, el cambio propiamente dicho. Ya voy a dar un ejemplo para que nos demos. Esos cambios que se dan en el exterior o seguramente van a provocar cambios en mi organización. Eso es fundamental. Y cada vez, ¿por qué la importancia o el para qué de saber, por lo menos en mi negocio, en mi gestión, en mi empresa, cómo gestionar el cambio? Porque esos cambios son cada vez más rápidos. Cada vez más rápido y cada vez, por ahí, con mayor impacto. Otro aspecto a tener en cuenta es la globalización. Si nosotros nos vamos a 20, 30 años atrás, a ver, 15 años atrás, el tema de la globalización no era tan impactante, por decirlo de alguna manera, como ahora. ¿Sí? Hoy estaba viendo la televisión, en el noticiero, donde decía, bueno, el impacto del efecto de lo que está pasando, lamentablemente, en Rusia y Ucrania, o sea, en Ucrania. ¿Sí? El hecho de que ya el tema del incremento del precio del petróleo a nivel mundial ya nos está pegando. Tomémoslo así, en qué porcentaje, en qué medida, no lo sé, pero sí es un hecho que, por ejemplo, ya a nivel mundial, el valor del WTI subió. Y eso, ¿a mí qué me impacta? Que yo tengo una pyme, y me va a impactar en el valor del combustible, que ya está impactando. En realidad no sé si están aprovechando la volada o qué, pero realmente ya está impactando. Bueno, pongámoslo que es así, ¿no? Tómenmelo como ejemplo, démenlo como bueno. Después lo charlamos, café de por medio, mate de por medio, sí, sí lo charlamos. Pero pongámosle que sí, a nivel internacional, el WTI subió, que es el valor del petróleo. Y eso va a impactar en las economías, y me va a impactar a mí. Si tuviéramos una economía, digamos, estable, pongámosle,
seguramente me va a impactar. Entonces, cosas que hace 20 años atrás no tenían nada que ver conmigo, que yo decía, esto no me pega a mí, hoy me está pegando a mí en mi negocio, ¿eh? Y en mi gestión. Y otro de los tres aspectos fundamentales que tenemos acá es la tecnología. Hoy la tecnología es un factor, digamos, es un origen, por decirlo de alguna manera, del cambio fundamental. Nosotros tenemos que estar atentos a los cambios tecnológicos que se van dando en el tiempo. ¿Sí? Antes las empresas cambiaban una app, por decirlo, un software, un ERP, o sea, un sistema de gestión integral, se cambiaba cada 5, 10 años, estamos hablando quizás 5 años, en alguna multinacional. Hoy todo esto está cambiando, no sé, día a día, mes a mes, está modificándose. Estos tres factores no actúan juntos, o sea, por separado. Fíjense que con el tema de la pandemia y ahora, bueno, con este tema no muy agradable de la guerra, lamentable, cómo ese cambio a nivel mundial con la globalización y con la tecnología nos impacta de lleno, o sea, en forma inmediata. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hay factores, eh, por mencionar algunos ejemplos, factores externos y factores internos que nos van a llevar a nosotros a realizar o tener que realizar cambios en nuestra organización. ¿Sí? A realizar y tener que realizar cambios en la organización. Factores externos, ejemplos, necesidades y deseos cambiantes de los clientes. Eso tenemos que estar muy atentos. Eso es un factor fundamental. ¿Sí? Ya vamos a ver enseguida, vamos a hablar un poquito de los agentes del cambio, que son quienes tienen a su cargo qué tienen que hacer ese cambio. Y este tema es fundamental. Toda la gestión que tengan que hacer, todas aquellas modificaciones, para no repetir tanto cambio en la empresa, tienen que estar orientadas hacia el cliente, a la satisfacción de la necesidad del cliente. Eso es fundamental. Porque así, o sea, lo voy a volver a repetir quizás muchas veces, voy a mantener, voy a tratar de desarrollar mi ventaja competitiva como empresa, mi ventaja competitiva como organización, o mi ventaja competitiva como sector, por ejemplo, si yo estoy hablando de un sector. Nuevas leyes gubernamentales también son fuente de cambios. Yo sé que les puedo amargar la noche, pero las leyes impositivas, ¿sí?, son una de esas leyes que nos están cambiando constantemente y nos están obligando al cambio, a ajustar, a modificar, a cambiar un software, etc. Ni hablar de los cambios económicos externamente. Ya vamos a ver después una herramienta donde me va a permitir analizar estos aspectos, o por lo menos que me permite globalizar estos aspectos y entenderlos y a ver por dónde encaramos ese cambio. Después tenemos factores internos. Por ejemplo, una nueva estructura organizacional, que una sucursal, un cambio de estructura, un nuevo departamento, una nueva actividad dentro de mi organización. Cambio en la composición de la fuerza laboral, cambio gente del lugar, o cambio personal, un nuevo equipamiento, ahora que por ejemplo la tecnología es inminente la necesidad de nuevo equipamiento. Y otra cosa que es las actitudes cambiantes de los empleados. Eso es un tema que lo vamos a tocar porque bastante, vamos a tratar de analizarlo bastante, en el sentido de que es fundamental. Cuando el agente de cambio, que ya vamos a ver quién es, decide realizar un cambio, tiene que tener y estar muy consciente que estos cambios que uno hace en la organización se hacen con las personas y a través de las personas y afectan personas. ¿Sí? Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Y afectan personas. Por lo tanto, el tema humano, por decirlo de alguna manera, es fundamental.
Por eso vamos a ver algunas consideraciones y vamos a parar un poquito en estos temas, porque si hay algo que puedo rescatar de la experiencia, cuando las estructuras crujen por los cambios, las personas son las que sufren, ¿no? O las que tienen, no solamente las que tienen que hacer el cambio, sino las que sufren el cambio y las que tienen que aceptarlo. Ya vamos a ver enseguida un poquito algunos aspectos interesantes a tener en cuenta. Bien. Agentes de cambio. Vamos a ir viendo aspectos, acuérdense, generales. ¿Quiénes son los agentes de cambio? ¿Quiénes son aquellos que tienen que realizar el cambio? Los que tienen que realizar el cambio son los gerentes. Y a ver, bien, perfecto. A ver, yo soy propietario de mi pyme, por ejemplo, diría alguien, o yo no soy gerente, soy jefe. A ver, encuadremos la palabra de lo que es ser gerente. ¿Sí? Porque por ahí se utiliza mucho la palabra gerente y en este caso quiero encuadrarla bien. Es quien tiene a su cargo un área de responsabilidad. ¿Sí? No estamos hablando de niveles jerárquicos. Es aquel que tiene responsabilidad. Todo aquel que tiene responsabilidad dentro de una organización, dentro de su empresa, dentro de la estructura de alguna organización, es gerente. Gerencia, gestiona. Y que para ejercer su gestión y lograr sus objetivos está a cargo del desempeño de su gente. Entonces, ese es el concepto que tener de quiénes son aquellos que son los que van a gestionar el cambio. Los gerentes. Más allá del título honorífico, que estén en un aporte o no, la idea es aquella persona que tenga la responsabilidad de ejercer el cambio, de llevar adelante el cambio y de lograr objetivos y que tiene a su cargo personas. Pensando en eso, o teniendo en cuenta en eso, vamos a ver los roles que tenemos que cumplir cuando somos gerentes y tenemos que hacer cambios. O sea, yo tengo que hacer un cambio, tengo que llevar adelante la gestión de un cambio. ¿Qué roles tengo que realizar? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué cosas voy a tener que llevar adelante? Primero, como operador, un rol de operador, eso es la gestión del día a día de la persona que está gerenciando, que está llevando adelante un cambio, su propia gestión. Eso no lo tenemos que olvidar, porque también, aparte, cuando tenemos en una organización que llevar adelante un cambio, y si son cambios importantes, aparte de llevar adelante ese cambio, tengo que hacer mi propia gestión. Tengo que ser un rol, o tengo que cumplir un rol de administrador. ¿Qué significa? Tengo que planificar, tengo que organizar, tengo que dirigir y controlar el cambio, que son las 4 etapas de un proceso de administración. Todo eso yo lo tengo que tener en cuenta. No solamente, digamos, decir, bueno, hago un cambio, eso implica que lo tengo que planificar, yo lo tengo que organizar, dirigir y hacer el control de ese cambio, a ver cuáles son los resultados que he obtenido. Cuando hablo del rol de arquitecto del cambio, seguramente, no en todas las oportunidades, pero seguramente en muchas oportunidades, voy a tener que hacer cambios estructurales en mi organización. Crear nuevos puestos, cambiar gente de posición, una nueva sucursal, ojalá, donde yo voy a tener que hacer como gestor de ese cambio, saber cómo estructurar, cómo reacomodar mi estructura, ¿sí? Dentro de la empresa. Y el último rol que tengo que cumplir como gestor del cambio es el humano, que es aquí donde yo les digo que vamos a analizar un poquito una parte, digamos, soft, donde tenemos que focalizar en las personas. ¿Por qué? Porque las personas son, en el buen sentido de la palabra, recursos que yo necesito para llevar adelante el cambio y también son los destinatarios del cambio. Entonces, sí o sí yo tengo que manejar algunos conceptos. Y entre esos conceptos, cuando yo hago un cambio, ¿sí? Acá ustedes ven en el gráfico, tengo que pasar de un estado de, o hacer que esas personas, dentro del cambio, porque ya estamos hablando del recurso humano, ¿sí? Que está afectado por el cambio, tengo que hacer que pasen de un estado de
incompetencia inconsciente, dice acá, bueno, vamos a tomarlo así, o sea, de decir, para llevarlo a un plano más fácil, de decir, hay un cambio y hay personas que para ese cambio, para esa nueva función, quizás tomando ejemplo, por ejemplo, una nueva función, son incompetentes y no son conscientes de lo que tienen que hacer. ¿Por qué partimos de esa base? Porque voy a tener que hacer un montón de actividades, de acciones, para que esa persona llegue a una competencia inconsciente, o sea, que ya llegue a funcionar, ya llegue a estar dentro del cambio sin que yo tenga que estar, digamos, coachándolo. O sea, llevar en un cambio a aquellas personas que van a ser objeto de ese cambio desde una incompetencia inconsciente a una competencia inconsciente. O sea, que puedan trabajar en forma autónoma, que puedan desarrollarse en forma autónoma. Vamos a pasar esto es necesario comprender esto, porque yo como agente de cambio tengo que entender por dónde está pasando aquellas personas que están involucradas en este cambio o que están siendo objeto de este cambio. Va a haber una parte seguramente de negación, de temor, o sea, va a haber en definitiva una resistencia muchas veces al cambio. Hasta que logremos la aceptación, ya vamos a ver qué técnica podemos llegar a utilizar para que aquellas personas que están involucradas en el cambio vayan aceptando eso. Lograr la apertura de esa persona, una vez que ya está la aceptación, ya lograr esa apertura, empezar a probar y que esa persona reaprenda, por ejemplo, una tarea, para que se integre definitivamente a la gestión, a esa tarea. Entonces yo tengo que lograr en definitiva, una integración de las personas a esa nueva gestión. ¿Qué cosas me puedo encontrar cuando yo quiero implementar un cambio? Y creo que ustedes, después en las preguntas o cuando quieran, lo podemos charlar, si han sufrido un cambio en sus trabajos, en su organización, en su emprendimiento, se van a dar cuenta que lo han vivido. ¿Qué es lo primero que surge cuando hay resistencia? O sea, hay aspectos que yo tengo que manejar cuando hay resistencia. Uno de esos aspectos es la incertidumbre. Tenemos que saber que las personas que van a estar inmersas en el cambio, una de las cosas que van a tener es incertidumbre. Ya vamos a ver cómo podemos trabajar en eso. Por otro lado, esas personas también van a tener que generar nuevos hábitos, dejar los hábitos. A ver, quienes hemos trabajado en organizaciones o quienes trabajamos en el día a día, que tenemos nuestro propio trabajo, sabemos que tenemos hábitos. Estamos a cierto horario, digamos, primero el café, después la compu, tenemos esos hábitos y una rutina. Cuando hay cambios, por ejemplo, cambios de puesto de trabajo, cambios de grupos de trabajo, las personas empiezan a tener nuevos hábitos y tenemos que tener en cuenta que tenemos que dar, ya vamos a ver algunas técnicas para que esos nuevos hábitos las personas los puedan adquirir y dejar obviamente otros. El sentimiento, tenemos que ser conscientes que esas personas van a tener que también tener un sentimiento de pérdida. ¿Sí? El miedo a perder lo que se logró hasta ahora y que yo no pueda, por ejemplo, si hay un cambio de puesto, mantener los logros que yo he tenido. Por ejemplo, o mantener, no sé, mi nivel salarial, mantener la jerarquía que tenía. Siempre hay un miedo cuando hay un cambio a la pérdida. Y eso provoca resistencia. Entonces, tengo que saber manejar ese sentimiento de pérdida. Y por último, los resultados. Muchas veces se han encontrado ustedes cuando hay que hacer un cambio con las personas con las que estamos trabajando, es que no creen que lo que se está haciendo vaya a dar resultado. Y eso es un factor bastante interesante, bastante importante dentro de la resistencia al cambio. Estos 4 aspectos, incertidumbre, pérdida, hábitos y resultados, yo tengo que entender que las personas
con las que voy a trabajar en este cambio lo van a tener algunos de ellos, no todos, pero algunos seguramente, y lo voy a tener que manejar. Bien, hay algunas técnicas que podemos utilizar que para que llevar a aquellas personas que tenían un sentimiento de pérdida, un sentimiento, una idea, un cambio de hábitos, que tienen que llevar adelante un cambio de hábitos, que tienen incertidumbre, fundamentalmente, cubrir ese gap y hacer que lograr esa integración que estábamos viendo anteriormente. Una es la educación y la comunicación. Es fundamental. Yo cuando voy a hacer un cambio, es fundamental que yo eduque, explique dentro de mi organización, que entiendan cuál va a ser el cambio. Yo he visto muchas veces que en una organización me dicen, vamos a hacer esto, y se hace así, y esto es lo que vamos a hacer. Y no se explica, no se comunica lo que se va a hacer. Eso de ninguna manera reduce la incertidumbre, de ninguna manera crea en las personas un sentido de ganancia en vez de pérdida, en ningún momento crea una necesidad de cambiar los hábitos en las personas, ¿sí? Y fundamentalmente crea el desconcierto o la idea de que eso no va a dar resultado. Entonces, si yo quiero lograr un cambio, un buen cambio efectivo y eficiente, tengo que educar a las personas a las que están involucradas en el cambio. Y tengo que saber comunicar. Como se dice en la jerga, tengo que vender el cambio. Tengo que vender los beneficios del cambio. ¿Que hay efectos negativos? Por supuesto, pero también tengo que vender la solución de esos efectos negativos. Yo si estoy responsable, si soy un agente de cambio, responsable de ese cambio, responsable de las personas, del logro de los objetivos, yo tengo que saber vender ese cambio a través de la educación y la buena comunicación. Otra forma importante de lograr, otra forma importante de lograr la, la adhesión al cambio y lograr a las personas es a través de la participación. ¿Ustedes quieren que alguien los acompañe en un cambio? Que participen. Particípenlo de las acciones que uno tiene que realizar y fundamentalmente participarlo de las decisiones, de las tomas de decisiones. Eso va a depender mucho también del liderazgo que yo tenga. Si yo tengo un liderazgo participativo, lo más probable es que tome la consideración lo que me están diciendo. La decisión la tomaré yo o puedo ser un poco más liberal, de decir, bueno, tomemos la decisión entre todos, pero es fundamental el tema de la participación y la toma de decisiones. Es muy distinto a aquella persona que está mirando afuera un cambio y que le digo lo que tiene que hacer, a aquel que lo incorporo a ese cambio y le digo, mira, vamos a hacer esto, ayúdame con esto. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo podemos llevar adelante? Eso es distinto. Ser facilitador y apoyar a aquellos que están en el tema del cambio. Facilitador es no solamente facilitar con el conocimiento, facilitar con los recursos. Muchas veces se le exige a la persona el cambio, pero no se le dan los recursos adecuados. Entonces, tenemos que ser facilitadores del cambio. ¿Mm? Y apoyar, constantemente estar apoyando el cambio. Son funciones fundamentales de quiénes son las personas que están como agentes de cambio. Y por último, también hay que ser negociador. ¿Sí? Ser un buen negociador. ¿Qué significa esto? Que muchas veces los cambios, por ejemplo, implican mayor responsabilidad de las personas. Y si implica una mayor responsabilidad, lo primero que surge es decir, ¿cuánto más voy a cobrar, por ejemplo? Aquella persona que esté involucrada en el cambio, sí, está bien, me estás dando esto, es una mayor responsabilidad. Entonces hay que ser buen negociador para gestionar el cambio. No solamente a través de un nuevo nivel salarial, se puede a través de distintos tipos de incentivos, como por ejemplo un nuevo puesto, una nueva jerarquía, no sé, días, vacaciones, etc.
O sea que también me va a demandar a mí el hecho de ser agente de cambio, ser negociador. ¿Mm? Hay otros, pero digamos, de acuerdo a la teoría que estuve viendo, hay otras gestiones, otras técnicas, pero ya pasamos al tema de la coerción. Y cuando ya entramos al tema de la coerción o al aspecto de la obligatoriedad, significa que hemos fallado en estos temas. Si bien, no sé, los autores por ahí lo podían incorporar como una forma de una técnica, yo no lo quise incorporar como la manipulación o la coerción como una técnica, porque cuando yo ya llego a ese punto, ¿sí? Cuando gestiono y ya llego a ese punto, significa que fallé en esto. Fallé en la participación, fallé a no ser que tenga un ambiente muy hostil, muy complicado, que los he visto, ¿sí? Después les comento digamos, en el gran cambio que tuve participación, que fui parte de ese cambio, que he visto ambientes muy hostiles en la gestión de cambio, fundamentalmente relacionado con el tema de las personas, donde la resistencia al cambio era brutal, era muy fuerte. ¿Sí? Llegar a la coerción y la manipulación, por ejemplo, era haber fallado en algunos de estos aspectos, o en todos. No haber podido lograr a través de estos elementos llevar adelante ese cambio con esas personas. En definitiva, estamos hablando de factores importantes que yo voy a tener que manejar. Primero, administración estratégica. Todos estos cambios, o el cambio que yo quiera llevar adelante, tiene que tener en consideración la estrategia. Y esa estrategia es, que yo les dije que lo iba a mencionar otras veces, es de tratar de que todo cambio que yo lleve adelante, que yo gestione, tenga como objetivo la satisfacción del cliente, que tenga como objetivo el cliente. Es decir, como cualquier cambio, el sí. Porque eso, pensar constantemente, si yo tengo mi cliente, puede ser cliente interno o cliente externo, dentro de la organización o fuera de la organización. Pero hay algo que tiene que ser fundamental. Yo tengo que estar pensando en una mejor experiencia para mi cliente. Eso va a hacer que el cambio que yo implemente, ¿sí? Me genere una ventaja quizás competitiva respecto, no quizás, me va a generar una ventaja competitiva respecto de los competidores que yo tengo en el mercado. Estar pensando que yo los cambios que tengo que realizar los tengo que hacer en forma estratégica y tienen que estar apuntados a mi cliente, a una mejor experiencia, a una mejor satisfacción de su necesidad, a mí me va a generar seguramente una ventaja competitiva. Y a eso donde yo tengo que apuntar todos los cambios y la gestión que yo tenga que hacer. La gestión del cambio me va a exigir a mí creatividad e innovación. Si bien por ahí se los utiliza como sinónimo, creatividad, ¿sí? Es la generación de nuevas ideas. Me va a exigir tener la capacidad de estar constantemente generando nuevas ideas. Y la innovación es la aplicación de esas ideas, que son dos cosas distintas. Yo tengo que ser creativo, pero a su vez innovador en los cambios. Y eso hoy no es poca cosa. Yo tengo que ser creativo, o sea, tener nuevas ideas e innovador. Y obviamente también tengo que ser emprendedor. ¿Sí? El emprendedor no es solamente aquella persona que tiene un emprendimiento, que tiene un negocio. Se puede emprender dentro de la misma organización. O sea, llevar adelante justamente cambios, ¿sí? Que me permitan a mí tener una mejor posición. Obviamente, teniendo en cuenta lo que dijimos recién respecto de mis clientes. Por lo que les di un pantallazo respecto de todo esto, o sea,
aquel que tiene por delante algún cambio, tiene una pequeña tarea y varios aspectos a tener en cuenta, que muchas veces no los consideramos. ¿Sí? En las empresas, muchos de estos temas que hemos visto son la causa del origen de un gran logro o de un gran fracaso. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de cambio podemos considerar dos escenarios, ¿no? Dos escenarios posibles. Un escenario posible es decir que los cambios, con una actitud más reactiva, ¿no? Los cambios van a venir y cuando yo vea que tengo que hacer un cambio, lo voy a implementar y después voy a volver a mi situación normal. Eso es una forma. Ahora, yo les pregunto a ustedes, con el tema de la pandemia, ¿fue así? No, para nada. El otro escenario es considerar que los cambios que voy a tener que llevar adelante implican un escenario como esto que está acá, no tan tormentoso, pero que sí va a ser constantemente. A ver, estaba escuchando en el noticiero ayer que, o hoy también, y que muchos repiten, no salimos de la pandemia, ya estamos con un problema global internacional de nuevo. Y ya estamos viendo que puede llegar a haber un rebrote de la pandemia del otro lado, y así con cambios que se van dando uno detrás del otro. Entonces, un poco viendo los autores, lo que dicen es, ¿qué me conviene a mí? Considerar un escenario siempre de calma, donde seguramente va a venir algo de afuera y me va a mover el piso y lo voy a cambiar y vamos a volver a la misma situación anterior, o voy a ser un poquito más proactivo, y aquí es donde yo voy, y voy a estar constantemente entendiendo que es un escenario que está en movimiento constante, que hay tormentas que están dando vuelta constantemente y que yo tengo que estar atento a esos cambios. La mayoría de los autores, la mayoría de la gente se inclina por esto, sin llegar a ser alarmista, sin llegar a tratar de vivir, digamos, en un caos. Hay que tratar de entender que vamos a estar con cambios constantes, con tormentas constantes y tenemos que ser proactivos. ¿Por qué entonces es la importancia de ver este escenario? Es por un tema de la actitud frente a los cambios que tenemos que tener. ¿Sí? Puedo tener una actitud reactiva, que siempre voy a ir detrás, o puedo tener una actitud proactiva. Y esto es para aquellos que son los agentes de cambio. ¿Mm? La actitud proactiva me va a asegurar a mí que esté, digamos, a la vanguardia, que me esté anticipando muchas veces a las cosas. Y no que reaccione a. Ahí ya estoy perdiendo mucho, estoy perdiendo muchas cosas. Bien. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Se va entendiendo? No se me ha ido ninguno, hasta ahora estoy Sí, perfecto. importantísimo. Bueno, gracias. No se me ha ido ninguno hasta ahora, significa por lo menos hasta ahora mantengo ahí la expectativa. ¿Sobre qué vamos a ejercer cambios fundamentalmente? ¿Sobre qué cosas yo voy a cambiar en mi organización, en mi sector quizás? ¿Cómo voy a llevar adelante mi emprendimiento, mi negocio? ¿En qué voy a cambiar? Y acabamos con algunos ejemplos. Uno de ellos es la estrategia. Ya vamos a ver enseguida, pero llegar, si no cortamos un poquito antes y quiero pasar un video. Vamos a llegar donde, a ver, cuando hablo de que voy a tener que realizar cambios sobre mi estrategia, hablo de modificar el enfoque para garantizar el logro de objetivos. Ya vamos a ver en el análisis estratégico, donde yo empiezo a definir estrategias, depende lo que yo vea, analice, ya vamos a ver qué cosas, qué elementos, pero va a implicar una estrategia. Hay un ejemplo que me interesó mucho de las low cost a nivel internacional, en Europa, ¿no? Donde hubo una empresa que dijo, bueno, mi estrategia va a ser de una empresa aérea de low cost.
Y lo cuento porque no sé si ustedes últimamente han tomado algún vuelo o algo de las low cost acá, especialmente en Mendoza o en Argentina, donde realmente los pasajes, no sé hasta ahora, pero venían bárbaros hasta hace un tiempito atrás. La verdad que puedo hacerle propaganda a una low cost por ahí, que realmente creo que andan bien. Esta low cost había, o tenía como estrategia, obviamente, como la palabra lo dice, costos bajos de pasajes, costos generalmente altos en el tema de equipaje, por el tema de peso y demás. Ellos trabajan mucho con eso, cuando uno va con más equipaje del que permite llevar en cabina y demás, ahí es donde tienen un mayor precio, donde pueden acceder a un mayor valor, y también en el servicio a bordo, ¿sí? En el servicio a bordo. Yo había estimado que el servicio a bordo debería ser caro, debería ser costoso, o por lo menos debería de tener un mayor precio por el hecho de estar haciendo un servicio en un avión. Esto casi le cuesta la empresa, hasta que alguien se dio cuenta que deberían realizar un cambio en la estrategia. Empezaron a prestar un muy buen servicio en vuelo, con servicios de muy buena calidad, con costos accesibles y precios bajos. Eso le incrementó en forma exponencial la venta de pasajes. Y bueno, no hace poquito tuve la oportunidad de viajar en una low cost, entonces uno siempre tiene para comentarles a ustedes que esto es real, que se da en la realidad, de, no sé, pedir algo para tomar. Antes era prohibitivo en un avión pedir algo. Uno pedía algo para tomar y por decirlo en pleno, le arrancaban la cabeza. O sea, era como decir, bueno, está bien, ¿te querés tomar algo? ¿Tenés sed? Te tenés que bajar del avión si querés tomarlo. Entonces, acá sale tanto. Y sorpresivamente, tanto como para la comida, tanto como para la bebida, estaban al mismo precio, o quizás más barato que tomarlo en un café o en un lugar, casi al precio de un kiosco. Por eso cuando vi el ejemplo digo, esto realmente es verdad. El hecho de que el cambio, bien llevado adelante en una estrategia tan simple como puede ser un buen servicio, un buen precio en ese tipo de snack o cosas en un vuelo, pueden dar un vuelco rotundo en una empresa. Cuando hablamos, pasemos al tema de estructura. Acá, cuando hay cambios muy fuertes en el tema organizacional, yo tuve la oportunidad de participar en su momento con la privatización de YPF, ¿no? Y eso fue un cambio brutal de estructura. Donde pasaba, bueno, ahora es estatal de nuevo, así que no sé si se transformó al revés o qué, no tengo noticias, pero en su momento, pasar de una estructura, para que ustedes tengan idea de un cambio, totalmente piramidal, donde los niveles jerárquicos eran infinitos, pasar a un achatamiento de una estructura, y no solamente que tenía impacto, no solamente en la estructura, en los niveles jerárquicos, del achatamiento muy grande de esa pirámide que antes era inmensa, al cambio cultural que tuvo que hacerse en su momento, donde por un tema habitual la gente no estaba acostumbrada a los resultados y estaba acostumbrada a que fuera cual fuera su resultado laboral, seguía ahí a pasar a una cultura donde voy a seguir ahí si tengo resultados. Eso fue brutal. Y como esos cambios impresionantes dentro de la estructura. Después, también tenemos que tener en cuenta los cambios tecnológicos. Hoy actualmente, con la pandemia, todos hemos sufrido cambios tecnológicos. Para manejar en el banco, por ejemplo, las pymes, con los medios de pago, con los medios de cobro, los emprendimientos, pedidos ya. O sea, donde van a haber cambios que tenemos que llevar adelante de procesos, de métodos y de equipamiento. Hemos tenido que cambiar
aprender nuevos procesos, nuevos métodos y utilizar nuevos equipamientos. Eso implica un cambio de tecnología. Uno de los ejemplos que estaba leyendo ahí en la revista es que, por ejemplo, en una automotriz, creo que es Ford en España, los empleados utilizan, para que ustedes vean el cambio tecnológico, ¿no?, que hay que llevar adelante, utilizan pulseras que le indican el nivel de, o sea, hacen control de calidad con algunas pulseras, con pulseras que llevan únicamente la función donde está diciendo que el trabajo o ese proceso que está dentro del estándar de calidad. ¿Cómo funciona? Sinceramente no lo sé, pero llegar a ese nivel de tecnología estamos hablando de que los cambios que están, que vinieron y que van a venir son muy fuertes. Y también tenemos que considerar que vamos a tener que trabajar a nivel personal, que un poco lo hemos visto hasta recién con los aspectos, digamos, con el aspecto humano que tenemos que modificar, donde tenemos que trabajar sobre actitudes, sobre expectativas, sobre las percepciones de las personas, sobre los comportamientos, ya sea individual o grupal de las personas. Esto que está acá, generalmente resume en una organización, en una pyme o un negocio, los cambios que podemos llevar adelante o que se podrían llevar. Seguramente hay muchos más, pero lo podemos resumir en estos 4 aspectos. Bien, no sé cómo estamos ya de tiempo, tenemos un tiempito más, por ahí hasta las 9:30. Voy a dejar un poco la metodología, la voy a comentar rápido. ¿Cuál es la metodología? La vamos a volver a ver si ustedes, y los espero para la próxima charla, una metodología para el cambio, porque quiero compartir un videito de 9 minutos para que vayan viendo que todo lo que nos estamos viendo realmente es lo que se está viendo a nivel, por decirlo de alguna manera, mundial, que todo el mundo está viviendo ese tipo de... está analizando y cómo analiza el tema del cambio. Para ver como metodología, rápidamente les explico, y para la próxima clase vamos a resumirlo y ver, para la próxima charla, perdón, ver herramientas que se pueden utilizar, ya herramientas básicas que se pueden utilizar en el cambio. La metodología que una persona que es un capo en esto, que es Santiago Lasati, habla de que se puede asimilar, ¿no es cierto? O podemos trabajar en el cambio asimilando las organizaciones con el cuerpo humano. ¿Sí? Donde nosotros, para llevar adelante un cambio, tenemos que conocer la anatomía, tenemos que conocer el cuerpo. ¿Por qué? Porque una organización es un sistema que está conformado por varios subsistemas, como el cuerpo es un sistema que está conformado por varios subsistemas, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, etc. Lo asimila eso. Entonces, lo primero que tenemos que conocer nosotros, ¿cuál es la anatomía? O sea, cuáles son los componentes del sector, de la empresa, del emprendimiento, de la situación que nosotros queremos cambiar. Los elementos, ¿qué queremos cambiar? O sea, conocer muy bien, conocernos muy bien. En este caso, si estamos hablando de un médico, conocer muy bien cuál es la anatomía del sistema que quiero cambiar. Si yo estoy hablando del sistema respiratorio, conocer muy bien la anatomía de los pulmones, por llevarlo a ese ejemplo. Las tráqueas, todo lo que es el sistema respiratorio. Por otro lado, o como segunda etapa, tengo que hacer una evaluación del funcionamiento de eso. Los análisis. Como las personas hacen su análisis y decir dentro, llegar a lo que es el chequeo, ¿no? Un chequeo, todos hacemos un chequeo anual, hacemos un análisis y determinamos, que nos da, perdón, como resultado de ese análisis, nos da unos parámetros, ¿sí? Nos dan los parámetros necesarios. ¿Para qué? Para comparar con los estándares. Entonces ahí sabemos si tenemos presión, si no tenemos presión, si tenemos, qué sé yo, glucosa, no tenemos la glucosa normal, etc. ¿Sí? Entonces asimila eso. Yo tengo que chequear a través de análisis, de herramientas de análisis, qué niveles
ya sea cualitativos o cuantitativos, ¿sí? Tengo que tener. O sea, desde dónde estoy, me va a decir hasta dónde debería estar en el cambio. Y por último, para cerrar ese gap, esa distancia que yo tengo en lo que, como debería estar, como debería ser, ¿sí? Y hacia dónde, que es a donde yo quiero llegar y cómo estoy, ¿sí? Aplicar intervenciones, o sea, terapia. ¿Qué acciones puedo realizar? Ya vamos a ver para esto qué herramientas podemos utilizar para ver realmente cuál es la anatomía de nuestro emprendimiento, de nuestro sector, de nuestra empresa, ¿sí? ¿Qué herramientas podemos utilizar para chequear, ¿sí? Si estoy funcionando bien o en qué aspectos me van a dar también, qué aspectos tengo que cambiar, y también me van a, con la terapia, vamos a una herramienta de decir cómo puedo implementar esos cambios, ¿sí? ¿Cómo puedo llevar adelante esos cambios? Entonces ahora voy a pasarme un poquito rápido esto que estaba acá, que, bueno, y voy a compartir con ustedes este video, que espero que se escuche bien y que en cierta manera va a resumir bastante de lo que hemos venido hablando. Así que ahí yo lo comparto. ¿Se escucha bien? Yo creo que mucho ha cambiado en el mundo y estamos viendo un mundo que está cambiando a una velocidad que ni siquiera podemos comprender. Si vemos en los últimos tiempos, los cambios han sido exponenciales, en gran medida porque el mundo es más plano. La tecnología está haciendo que se acelere todo lo que estamos viviendo. Las empresas esa dinámica no la habíamos tenido en el tiempo. Si vemos incluso la población mundial, estamos viendo un cambio exponencial. La gente está viviendo más, ahora con más acceso a tecnología, inclusive el tipo de enfermedades que está experimentando la humanidad ha cambiado. Eso está llevando a una dinámica de negocios muy diferente. Las empresas cada vez más conectadas, cada vez con más acceso a información, un mundo más global. De ahí la importancia de planificar y gestionar para el cambio, que está presente en todo lo que hacemos todos los días. Yo te diría que hay varias. Hay barreras internas y barreras externas. Externas son aquellas que me puede dar el mercado, el país en donde estoy, la regulación, el gobierno, el tipo de clientes, todo lo que tenga que ver con la competitividad del país. Pero también hay barreras internas. A veces es lo que tenemos que hacer para satisfacer a los socios de la organización. A veces son las políticas organizacionales. A veces es el tipo de personal que tenemos. A veces es la cultura interna de la empresa. Hay barreras internas y externas, pero lo importante no es qué barreras tenemos, sino cómo hacer para que esos cambios los podamos llevar a nuestra zona de control y poder gestionar, y hay diversas herramientas para poderlo hacer efectivamente. Todo cambio debería de tener un proceso y es muy importante seguir una serie de pasos consecutivos. John Kotter, que es uno de los profesores de Harvard que ha estudiado sobre el tema, planea al menos 8 pasos específicos. Y lo primero es establecer un sentido de urgencia. ¿Por qué debemos de cambiar en este momento? Luego que has hecho eso, hay que establecer una coalición guía. ¿Quiénes son las personas que te van a acompañar en ese proceso de cambio? Lo tercero es establecer una visión que sea contundente hacia dónde queremos llevar a las personas que van a estar en este cambio. Luego de tener esa visión, es importante comunicarla y sobrecomunicarla. Diversos medios, diversos métodos para comunicarla. Luego de que ya la has comunicado, es importante empoderar a las personas, que puedan ejecutar sobre esa visión que has hecho. Pero la ejecución no es todo lo que cuenta. Lo que cuenta es empezar a ver resultados de corto plazo. Las famosas victorias de corto plazo son cruciales que las planifiquemos y que las implementemos en ese modelo. Luego que ya tenemos esas victorias, lo importante es consolidar esos cambios, hacer las celebraciones y finalmente estar listos para hacerlo parte de nuestra cultura y prepararnos para el siguiente cambio. La resistencia al cambio es una de las etapas y es normal en cualquier proceso de cambio. Vemos que todo proceso de cambio pasa por al menos 4 momentos. El primero es la negación.
Creemos que el cambio no se va a dar y vamos a regresar al pasado. La segunda etapa es la resistencia. La tercera es la experimentación. Y la última es el aprendizaje o el compromiso. Pasemos por esas 4. La primera vimos que es querer regresar al pasado. La segunda es, esto no va a pasar y me resisto activamente a esto. La tercera, voy a dar un voto de confianza, quizá una oportunidad a ver si esto funciona. Hasta que finalmente empezamos a aprender y vemos que el desempeño se da en la 4ª etapa. ¿Qué hacer para vencer la resistencia? La resistencia se puede dar principalmente por 4 razones. La primera, quizá la más importante, es que no me siento parte del cambio. Yo me resisto a aquello que no he construido conjuntamente. Y luego las otras 3. Quizá es porque no sé, una barrera de conocimiento. Quizá es porque no puedo, una barrera de destrezas y de habilidades, o quizá porque no quiero, la barrera de las actitudes. ¿Cuál de estas 3 es la más compleja? La de actitudes, sin duda. Es más fácil trabajar en conocimientos y en destrezas que en cambiar actitudes. Lleva más tiempo, pero ahí vemos las 4. La clave de esto, sin duda, la participación. En principio es importante. Se frenó, perdón. Importante que estudiemos qué es liderazgo. Liderazgo en procesos de cambio es toda persona que tenga influencia sobre los grupos relevantes de la organización. No estoy hablando que el líder es el que ocupa cierta posición en la organización. Liderazgo es influencia. Entonces es importante, cuando armemos esa coalición guía, identificar quiénes son los y las líderes en toda la organización. ¿Quiénes son esas personas que tienen una influencia y que pueden hacer algo para llevar el cambio hacia adelante? ¿Cuál es mi rol como líder? Involucrar a otros, comunicar, hacer que esta visión se vuelva un propósito común. Cuando vemos qué es lo que funciona, vemos que pocas personas se enfocan en el orden correcto. La mayoría de personas se van en el qué hay que hacer, luego en el cómo, pero nunca te dicen el por qué hay que hacerlo. Los líderes y las líderes efectivos lo que hacen es enfocarse primero en el por qué hay que cambiar, luego en el cómo se hace el cambio y finalmente qué es lo que va a ocurrir. Lo principal, yo creo, es recordar de una frase muy simple pero muy poderosa. El mensajero es el mensaje. Si tú eres un líder que va a cambiar una organización, primero tú debes de modelar el cambio que quieres ver. ¿Cuál es ese cambio que tú quieres liderar en la organización? ¿Será que tú lo estás viviendo en tu vida personal, en la organización? ¿Cómo te mirarían los demás? Creo que es fácil vernos como líderes que tienen influencia si nuestros frutos son coherentes con el cambio que queremos hacer. Lo primero que va a ver las personas es coherencia, pero lo segundo que va a ver es la consistencia. ¿Qué tal si mi mensaje es siempre consistente? Si lo que dije, eso es lo que estoy haciendo. Te diría que una de las principales competencias que tienen esos líderes y esas líderes es coherencia, consistencia y una última, esa resiliencia. Resiliencia es una competencia que lo que dice literalmente es que yo me puedo sobreponer ante cualquier cambio. Y esto en gran medida es una decisión personal. El crecimiento en el cambio, ese es opcional. El impacto del cambio, ese no. Todo cambio trae impacto, pero ¿qué decides tú que ese cambio sea? Esa es tu decisión. Cualquier cambio, no importa lo duro que sea, tú decides que sea. Puede ser positivo, puede ser negativo. Puedes hacer que todo obre para bien. La cultura organizacional, si la viésemos como un triángulo, vemos que tiene en la cúspide de ese triángulo son todos los símbolos, todo lo tangible de una cultura. Cuando tú estudias la cultura de una empresa, miras esos símbolos y tú dices, ok, ¿cómo es la oficina del gerente? ¿Cómo es el vehículo que manejamos? ¿Cómo nos vestimos? ¿De qué hablamos? Todo lo visible. Pero vienen otras 2 capas dentro de la cultura. Lo segundo son los valores. Lo que decimos que somos, lo que son nuestros no negociables y cómo vivimos cada día. Ese no es tan visible, pero es visible en el cómo nos comportamos cuando tomamos una decisión. Y finalmente, el que no es tan fácil observar son los supuestos básicos. Eso lo conoces el primer día de trabajo cuando empiezas a decir cómo es esta organización. Quizá no lo miras,
pero empiezas a asumir cosas. ¿Qué es lo que pasa con la cultura y el cambio? Si tú quieres cambiar, tienes que estudiar cuáles son las 3 cosas dentro de una cultura. Cuáles son los símbolos tangibles, cuáles son los valores y cuáles son los supuestos básicos que todos creen. Cuando vimos lo que hizo Estados Unidos cuando llega a Irak, por ejemplo, lo primero que hace es cambiar la cultura, moviendo las estatuas de Irak. Eran los símbolos tangibles. Luego empieza a comunicar ciertos valores de comportamiento que se esperaba en la sociedad, hasta que eso se volvieran supuestos básicos. Si tú vas a liderar un cambio en la organización, hazte esas 3 preguntas. ¿Qué símbolos hay en tu organización? ¿Cuáles son los valores? Y si el cambio va a hacer impacto en ellos. Y finalmente, ¿cuáles son los supuestos básicos? ¿Qué creen las personas en general? Y cómo ese cambio va a impactar ahí. En principio, recordarles que el proceso de cambio primero es de personas antes que procesos. Muchos gerentes se preocupan mucho por el proceso del cambio antes de pensar en las personas. Cuando vemos a las personas dentro de esa riqueza que todos tenemos temores, todos tenemos sueños, todos tenemos cosas que queremos hacer, el cambio puede tocar en una de esas áreas. Cuando vemos a las personas como personas y no como un número, el proceso de cambio en principio adquiere una dimensión diferente. El segundo consejo sería vivirlo como la combinación de personas más un proceso. Vimos que hay un proceso, un método para hacerlo. Recordemos esos pasos, desde establecer un sentido de urgencia, formar una coalición, crear una visión, comunicar esa visión, empoderar a la gente, generar victorias de corto plazo y empezar a consolidarlo como una cultura. Si llevamos ese proceso acompañado de ver a las personas como todos son importantes, todos tienen que aportar, el cambio puede ser algo que transforme para bien la organización. Bueno, disculpen lo largo del video. Generalmente no suelo utilizar los videos tan largos, generalmente, pero la verdad que este resume bastante y muchas cosas, y agrega también importante la cantidad de temas y los temas que hemos visto, ¿no? La verdad que me parece muy interesante también y conocer que hay gente que está trabajando a nivel internacional y que estamos hablando el mismo idioma dentro del cambio, o sea que el cambio, digamos, obviamente es universal. Bueno, ya estamos en tiempo, no quiero robarles más. Voy a dejar de compartir. Yo todo este power, más lo que tengamos en la clase, la charla que viene, se los va a dejar seguramente Carolina, así que no se preocupen. Y también el link del video, si les interesa, para poder repasar estos temas, se los voy a dejar. No sé si tienen alguna consulta que quieran hacer, alguna pregunta. A ver si dejo de compartir ahí. ¿Alguna consulta, alguna pregunta que tengan? Se nos hizo un poquito tarde, pero creo que valió la pena. Hay 2 cosas. O estuvo muy claro lo que dije, o no me dejé entender. Me juego porque estuvo muy claro. Eso se lo dejo a ustedes. De lo que hemos charlado. Pero fue interesante y muy claro. El bueno, tema te es agradezco. aplicarlo dentro de cada empresa, dentro de nuestras limitaciones. Yo el tipo de empresa que tengo es, realizo eventos. Entonces yo tengo muchos trabajadores temporales. No soy una empresa que tiene gente permanente, por ende tengo que ver cómo gestionar esos cambios justamente para que la empresa crezca, pero no tengo, como quien dice, la gente con la que trabajo espera que yo dé la iniciativa o las directivas para ellos poder ejercer, porque son la mayoría de trabajadores temporales, no son de planta permanente. Bueno, pero ahí estaba el tema, varios factores de lo que es el agente de cambio, digamos, el responsable del cambio, que no sé si por ahí te sirvió eso que hemos visto de los aspectos, por ejemplo, a ver, lo tuyo es ese cambio, por hablar la misma palabra, permanente de personal, te genera a vos un constante movimiento y un ejercicio
que te la encargo. Debe ser bravo. Y es permanente, gente que vos llamás un día lunes y un día viernes cuando tenés el evento te dicen no voy. ¿Por qué? Porque se me enfermó el nene, no puedo ir, no trabajo. Y vos tenés un evento que ya te has comprometido, que tenés gente, que tenés sonidistas, que tenés grupos, que tenés cocina, y tenés todo. que salir. Y a mí me ha tocado en fiesta ser mozo, bachero, limpiabaño, o sea, porque si faltó la gente hay que cubrirlo. O sea, yo nunca me puse en el plan de jefe o gerente. Siempre Claro. he hecho todo. Fíjate que justamente, bueno, hablaba este hombre de resiliencia, ¿no? De cómo, vos lo que estás hablando es de resiliencia, de cómo de un hecho, digamos, que sería negativo, llevarlo a un resultado positivo. Por eso vos cumplís los roles esos que has cumplido y estás cubriendo eso. Cuando yo hablo de gerente y demás, no hablo vamos a decirlo creo yo, de jinetas, hablo de responsabilidades. Porque ahí, ¿me entendés? Y ahí estás cumpliendo verdaderamente con tu rol. Hablo de la responsabilidad de cumplir con los objetivos, que es cumplir con esa fiesta y con eso que vos querés lograr, ¿no es cierto? Que están encomendados, y manejar la gente, ¿sí? Y manejar la gente. Eso es gerenciar, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de gerente siempre dicen, no, yo soy gerente por la gente. Sí, esas hay que ganarlas. Y hay que ganarlas en cierta manera, como lo está diciendo vos, Cristian, ¿o no? Acuérdense, hay una cosa que lo charlamos siempre. Una cosa es la autoridad, otra cosa es el poder. Cuando trabajamos con gente, ¿sí? Cuando trabajamos con personal. La autoridad la tiene uno por el lugar que ocupa, ¿sí? En cierta manera uno tiene la autoridad. Ahora, el poder se lo da a la gente. Y eso hay que saber manejar. Se trata, por supuesto, hay que tratar y lógicamente uno va aprendiendo y no todas las personas son iguales o reaccionan igual a algo que uno va a indicar o va a hacer o le va a decir que haga. Entonces es difícil hacerlo y es más, se trata de aprender siempre y Obvio. de irse acomodando a los cambios justamente. ¿Sí? Y fíjate vos ahí la curva esa por decirlo de alguna manera, la curva del cambio, donde vos tenés que pasar y vos lo que tenés vos es que tenés que pasar en esos cambios que tenés que hacer, de una inconsciencia de la persona, o sea, que no sabe lo que tiene que hacer, a tener una habilidad, ¿se entiende lo que digo? En una hora quizás, o en lo que sea, tenés que conseguir a alguien que cubra ese gap, ¿sí? En forma rapidísima. Y Sí. quizás las personas tengan que pasar por todo eso que vimos, pasar desde la incertidumbre y encontrarse con la incertidumbre, cambio de hábito de un momento a otro. Te la encargo con eso, es un lindo laburo. Es un lindo curro. Sí. Linda gestión del cambio tenés. Bueno, no sé si hay alguien que quiere consultar algo más, charlar algo más, y si no, los espero el lunes que viene, si les parece, para ver Genial. qué herramientas hay. Va a estar un poquito más basado en el tema de herramientas organizacionales, pero sí también conocer algunos elementos y herramientas de estrategia para poder llevar adelante el cambio. Así que bueno, agradecido de que hayan estado acompañándome hasta el último y bueno, los espero la semana que viene, mismo horario, diría mismo canal para hacer Ok, acorde. nos vemos Bueno, el lunes. dale, bárbaro. Un abrazo a todos y gracias por acompañarme, nos estamos viendo. Hasta el Sí, lunes. adiós. Gracias. Hasta luego, gracias a ustedes.